Y ya estamos transmitiendo, así que voy a dejar con ustedes al profesor Pablo Martínez. Muchas gracias, Ana. Quiero en primer lugar enviar un fraternal saludo a todos los asistentes y participantes de esta actividad que están en este momento conectados presencialmente, de manera online, desde sus casas, desde sus lugares de trabajo. En especial también a todos los que nos están viendo por YouTube y que nos van a ver en vivo y en directo en este momento, pero también a los que nos van a ver probablemente más adelante cuando este video pueda ser difundido. El Centro de Investigaciones Territoriales se agrada mucho de poder haber organizado junto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales y la Facultad de Educación, Humanidad y Ciencias Sociales este seminario que hemos denominado Cómo gerenciar el turismo de intereses especiales. Y para ello hemos invitado a investigadores que trabajan en universidades relevantes tanto de México como de Chile para que nos ayuden a reflexionar. Estamos en un momento ciertamente muy complejo para la actividad turística, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Y es también un momento propicio para hacer reflexiones de cómo vamos a salir de esta crisis y cuáles van a ser el rol que van a tener los diversos actores y agentes de la actividad turística, particularmente el mundo de los emprendimientos turísticos. Y contribuir a esa reflexión es uno de los intereses que tenemos en el Centro de Investigaciones Territoriales. Para ello, hemos convocado, como les decía, a excelentes investigadores. Uno de ellos, el doctor Claudio Briceño de la Universidad de la Frontera, también al doctor Plácido Cruz de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en México. Y también al finalizar va a estar el profesor Gustavo Aravena, Payalef, que es integrante del Centro de Investigaciones Territoriales igualmente, y es director del Diplomado de Gerencia del Turismo de Intereses Especiales que hemos diseñado en el Centro de Investigaciones Territoriales en conjunto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. Este diplomado forma parte de las estrategias de vinculación con el territorio que tiene nuestro centro y la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales y la Facultad de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales, de presentar una alternativa y una propuesta a la comunidad para fortalecer las capacidades, para fortalecer a los equipos que están trabajando en las diversas instituciones en cuanto a responder a las demandas que los territorios y las personas están señalando respecto de la actividad turística. Y en ese sentido, reflexionar acerca de la gerencia de emprendimientos de turismo de intereses especiales parece ser un elemento necesario. Y parece ser necesario no solamente entendiendo lo que ocurre en un territorio, sino que comparando experiencia y conociendo experiencias de otros territorios. Por eso que agradecemos enormemente la participación Plácido Cruz, que está en este momento en México, en Baja California Sur, muy temprano allá, por la diferencia horaria, conectado aquí. Agradecemos a Claudio Briceño y por supuesto a Gustavo Aravena Payalef, que se va a integrar un poquito más tarde, pero va a ser el tercer expositor. Yo les quiero presentar ahora al primer expositor de esta jornada, el doctor Claudio Briceño, quien nos va a exponer su presentación titulada Gerencia y Valor Público en Emprendimientos Turísticos. El profesor Claudio Briceño es asistente social de la Universidad de la Frontera, magíster en Investigación y Desarrollo Local de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, con mención en Ciencias Políticas de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales. En su área de especialización responden a sus preocupaciones por el desarrollo local y las políticas públicas, la planificación social, la participación ciudadana y la pobreza, junto con su creciente e importante trabajo en entender el turismo desde las perspectivas indígenas. Agradecemos al profesor Claudio Briceño, a quien dejo ahora la palabra para que pueda comunicarse, ¿no?, en su presentación. Y por último, antes de eso, me faltaba
agradecer a los decanos de nuestras facultades que nos brindan la posibilidad de estar aquí reunidos. Quiero agradecer en particular a Addison Altamirano, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, quien permanentemente apoya las actividades del centro, y asimismo al decano de la Facultad de Ciencias de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Juan Manuel Fierro. La Universidad de la Frontera, en su conjunto, respalda este tipo de actividades y estamos muy agradecidos de ello. Así que un representante de la Universidad de la Frontera, doctor Claudio Briceño, con usted dejo esta audiencia virtual para su presentación. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Voy a compartir la pantalla para poder mostrar la presentación. Vamos a ver si todo resulta bien. Sí, creo que está bien. Así que voy a poner mi cronómetro para poder controlar, por respeto a los expositores que vienen, poder mantenerme dentro del tiempo. Así que voy a iniciar ahora. Bueno, primero que todo, saludarlos a todos y a todas. Gracias por estar acá. Gracias por venir y por querer compartir un poco el trabajo que estamos desarrollando desde el Centro de Investigaciones Territoriales y dentro de la Universidad de la Frontera también. Hoy día yo quiero hablarle un poco sobre un tema que me parece importante y relevante como desafío para los emprendimientos de turismo de intereses especiales, que tiene que ver con poder considerar la propuesta del modelo de valor público, que es un modelo de política pública, ¿ah? Pero cómo ese modelo de política pública la podemos relacionar hoy día con un modelo gerencial de turismo de intereses especiales que se llama el modelo por experiencia, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es una relación teórica al principio de qué significa poder trabajar desde una mirada del valor público, desde el Estado, traspasándola a una gerencia o administración de turismo de intereses especiales basado en lo que es experiencia. ¿Cómo se relacionan? ¿Por qué razón hoy día nosotros consideramos que es un desafío y es una invitación para poder mejorar efectivamente los niveles de competitividad y mejorar los niveles de ingreso de los emprendimientos de turismo de intereses especiales? Sobre todo por los tiempos de incertidumbre que estamos viviendo. Es decir, hoy día la pandemia, hace un año atrás pensábamos que en el verano íbamos a estar, en el verano de ahora iba a ser todo normal, todo iba a volver a ser como antes, y nos encontramos con nuevamente cuarentena, nuevamente fase 2, nos encontramos con situaciones de incertidumbre y de incoherencia en las políticas públicas también, hay que decirlo. Por lo tanto, es muy difícil para los emprendimientos poder planificar su acción durante el año y poder planificar su acción, digamos, para poder mantenerse y crecer. Por lo tanto, hoy día también hay una fuerte solicitud al Estado para poder hacerse parte también de la crisis que se está viviendo en el turismo en general. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los emprendimientos hoy día de turismo de intereses especiales? Esto es muy básico y yo creo que todos vamos a coincidir. Lo primero es los escasos recursos y fuentes de financiamiento para poder mantenerse, crecer, competir, ¿ya? Generalmente las fuentes de financiamiento son tres. Una, yo tengo el suficiente dinero, por lo tanto puedo financiar en forma particular mi emprendimiento y lo hago crecer, y lo hago que se mantenga y soy competitivo dentro del mercado del turismo. Dos, el mercado, la banca. Voy y pido préstamos en los bancos y logro financiar. Y el tercero es el Estado. Hoy día, a través de las políticas públicas, a través de los créditos, los bonos, las ayudas, la Corfo, Conavi, Cernatur no tanto. Por lo tanto, hay una opción también de cómo podemos financiar, ¿ya? Pero efectivamente constituye un problema el financiamiento. Dos, y no menos importante, es el conflicto que tienen los emprendimientos de turismo de intereses especiales con otras ramas productivas. Y ese conflicto tiene que ver básicamente en cómo otras ramas productivas influyen negativamente en el turismo de intereses especiales. Por ejemplo, la salmonicultura,
influye negativamente en emprendimiento, turismo, intereses especiales, o turismo TIE, le voy a decir aquí en adelante, porque contamina, porque destruyen los caminos, qué sé yo. Asimismo, también tiene conflictos con, por ejemplo, las empresas forestales. Incluso tiene el turismo de intereses especiales presenta conflictos con formas más clásicas del turismo, como el sol y playa masivo. Es decir, cuando cuando se representa un turismo de sol y playa absolutamente masivo, que ensucia, que llena las playas, que contamina, también ahí se produce un problema. Por lo tanto, el turismo de intereses especiales siempre es un turismo que, si bien es ecológico, natural, que está en relación con el medio ambiente, también está en mucho conflicto siempre. Y lo otro que ocurre es que para los nuevos emprendimientos de turismo de intereses especiales es muy difícil la fidelización de los clientes, ¿ya? Generalmente son emprendimientos pequeños, son emprendimientos que no logran, ya sea por una cuestión de recursos o de recursos financieros, o de recursos, por ejemplo, informáticos, lograr entender o establecer cómo se produjo esa relación o la satisfacción del cliente con el producto que se está presentando. Ahora bien, volvamos a lo que significan las fuentes de financiamiento, ¿ya? Yo le decía que generalmente una de las fuentes de financiamiento más importantes era el Estado, ¿ya? Y yo planteaba que era importante relacionar el modelo del valor público como política estatal con lo que significa la nueva gerencia para emprendimientos turísticos. La idea del valor público, para poder entenderlo, remite al valor que crea el Estado a través de los servicios y a través de lo que hace. Todo lo que hace el Estado debiera generar valor público. Y digo debiera porque no siempre se produce, ¿ya? Entonces, cuando genera valor público, cuando la gente valora efectivamente las acciones del Estado en lo que a mí me corresponde. Un autor, apellido Smith, afirma que el valor público no es propiedad de los partidos políticos o instituciones de servicio público, sino que se define por la interacción social y política. Para hacerlo muy simple es entender que si se construye una plaza, yo siento que la plaza es mía, yo siento que la plaza me satisface mis necesidades, y yo siento que quedó bien la plaza, y yo tengo confianza de que efectivamente esa plaza que se construyó es mía, es de mi propiedad, es mía y de mis vecinos, ¿ya? Y yo la valoro. Lograr eso en el Estado es muy importante, pero también lo es lograrlo, si lo pasamos después, en nuestros clientes. Por ejemplo, ¿cómo entendemos esto? Este emprendedor, de cierta forma, pasa a ser el primer cliente del Estado, ¿ya? A través de el Estado financiando a través de la política pública iniciativas de emprendimiento, turismo, intereses especiales, y lo que tenemos es un cliente 2 que está satisfecho por lo que se está haciendo. O la otra opción que yo le decía es el Estado, en la banca. Se satisface la necesidad del dinero, el emprendedor puede surgir y tenemos un cliente satisfecho. Cuando se trabaja con el Estado a través de un modelo de valor público, ¿qué es lo que tenemos? Entendemos que el modelo de valor público se basa en 3 componentes: resultados, servicios y confianza, ¿ya? Esos son los 3 componentes que tenemos. Entonces, uno empieza a preguntarse, si nosotros asociamos estos 3 elementos, resultados, servicio y confianza, que el Estado debiera considerar para poder apoyarme a mí como emprendedor, ¿no debiera yo considerar estos mismos 3 elementos para cumplir con la satisfacción de mi cliente? Con los resultados, los servicios y la confianza. Y aquí es donde yo establezco, digamos, la posible relación entre un modelo que es para política pública con un modelo que debiera funcionar para para empresas de turismo de intereses especiales. Si funciona para el Estado, ¿no debiera funcionar para un emprendimiento? Sí, pero no para todos. Entonces, aquí es donde yo quiero establecer. ¿Para quiénes debiera funcionar un modelo de valor, de aumento de valor? Yo digo que solo funciona
cuando te importa, cuando tu producto te importa menos que la experiencia, ¿ya? Y aquí empezamos a entrar con el concepto de experiencia, que es importante. ¿Por qué? Porque las grandes empresas de turismo que han intentado trabajar la experiencia terminan preocupándose más bien por el servicio o por el producto, pero no por la experiencia. Entonces, incorporar el concepto de la experiencia como aumento de valor en los turismos de intereses especiales se logra desde emprendimientos que son mucho más pequeños, mucho más cercanos y sobre todo mucho más responsables. Y responsables con medio ambiente, con la satisfacción del cliente, con su interacción con la naturaleza, etcétera, etcétera. ¿De qué estamos hablando? Miren, en el manual de diseño de experiencias turísticas, que es un manual que sacó el gobierno de Chile el año 2017, establecían un gráfico de cómo se hace el aumento del valor, ¿ya? Entonces decía, claro, puedo tener una materia prima, que es el café. ¿Cómo aumento el valor? Cuando le incorporo productos. ¿Cómo aumento el valor? Cuando a ese producto le incorporo servicios. ¿Y cómo aumento aún más el valor? Cuando a ese servicio le incorporo una experiencia. Entonces, con este gráfico de lo que significa el diseño de la experiencia, yo digo, aquí tenemos los tres conceptos del valor público. Ya, tenemos los resultados, pero por sí solos no nos sirven. Tenemos los servicios, pero por sí solos los servicios no nos sirven. Tenemos la confianza. Y ahí es donde, cuando te importa más la experiencia que el producto, es donde logramos ser competitivos, donde logramos diferenciarnos de la competencia, ¿ya? Cuando te importa más la experiencia que el producto. Ese concepto es clave, es decir, cuando tú solo haces, por ejemplo, pues, si tú solo das comida, si tu emprendimiento es de comida, lo que tienes es un producto, pero la experiencia no la estás entregando. ¿Cuándo tienes la experiencia? Cuando entregas narrativa, cuando entregas relación entre la narrativa y lo que estás comiendo, qué sé yo. Entonces, hay un aumento de valor en la medida en que nosotros vayamos incorporando estos otros conceptos: resultados, servicios y confianza, ¿ya? Y la confianza la vamos a entender en este caso, o yo lo estoy asociando en la asociación de modelos, con la experiencia, ¿ya? La experiencia, es decir, gerenciar hoy día emprendimiento de turismo de intereses especiales, entiendo yo, debiera significar gerenciar por experiencia, basado en la experiencia. Entonces, estos tres conceptos, confianza, servicio y resultado, que se entrelazan en el concepto de experiencia, tampoco es suficiente. Entonces empezamos a complejizarlo aún más. Nos falta un nuevo elemento, y ese elemento es la calidad, ¿ya? Entonces, es esa calidad que tiene que ver básicamente con esa calidad que tiene que ver básicamente con la relación que se produce entre cuál era mi expectativa y qué fue lo que conseguí, ¿ya? ¿Qué es calidad? Calidad es cumplir con la expectativa o superarla de un cliente. Entonces, ¿qué es lo que hoy día debiera ser el foco de atención del turismo de intereses especiales? Ofrecer experiencias de calidad. Ese es, de cierta forma, el resumen de los dos conceptos: ofrecer experiencias de calidad, ¿ya? Teniendo unido esos dos conceptos, lo que debemos generar entonces es una experiencia que pudiera tener la combinación de resultados, servicios, bienes, más la calidad, es igual experiencia. Pero veamos qué significa esto. Significa preguntarse en cierta forma qué es lo que estoy ofreciendo. ¿Qué es lo que estoy ofreciendo? ¿Ya? ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Estoy ofreciendo bienes? Como por ejemplo un souvenir. ¿Estoy ofreciendo servicios?
como por ejemplo el servicio de transporte, servicio de comida, servicio de guía, o estoy ofreciendo efectivamente experiencias? Entonces, ¿qué es ofrecer experiencia? Es la combinación del servicio con los bienes, ¿ya? ¿Qué quiero decir con la combinación? Por ejemplo, si yo estoy ofreciendo bienes, estoy ofreciendo un souvenir, estoy ofreciendo el bien en sí mismo. Tengo un turista que me compra el llavero, que me compra el telar, la bolsa ecológica, qué sé yo, y se lo lleva. Pero no estoy ofreciendo, pero si yo a ello le ofrezco una narrativa, si yo al bien le agrego, por ejemplo, le agrego historia, si le agrego el conocer los productos, si le agrego la participación del cliente en el desarrollo del bien, estoy ofreciendo experiencia. Si yo tengo un servicio, por ejemplo, de transporte, pero a ese servicio de transporte le agrego información. ¿Por qué? Porque el servicio de transporte puede ser efectivamente un furgón, una van, un chofer, sube los pasajeros y los llevo a donde me dijeron. Pero si a ese servicio yo le agrego, nuevamente, información, si yo le agrego la comida, y cuando digo comida no me refiero a que yo vaya a servirles comida dentro del bus, sino que el servicio de comida, o para en cualquier parte, digamos, una parte donde esté organizado para hacer eso. Si yo le agrego la ubicación de dónde comprar el souvenir, entonces ahí estoy ofreciendo una experiencia, estoy combinando bienes y servicios. Por ejemplo, de los casos más conocidos, digamos, es de las personas que dan servicios de alimentación y que en la preparación de la alimentación hay incorporación de los turistas, donde van a recolectar los productos, donde son parte de la construcción de la comida para después poder degustarla. Eso es experiencia. Es combinar bienes y servicios para entregar un producto final que se llama experiencia. Ahora, ¿de qué se trata eso? ¿Significa que tendría que ser dueño de todo? ¿Tendría que ser dueño, tendría que hacer el souvenir, voy a usar ese ejemplo, dueño del furgón y además el servicio de comida? No, se trata de organización y cooperación. Y aquí es donde es importante conocer y ubicarse territorialmente, localmente, en donde yo estoy ofreciendo mis servicios, ¿ya? Es decir, si yo soy de Puerto Saavedra o de Carahue, ¿quién me hace el servicio de traslado de los turistas de Temuco? ¿Tengo servicios de traslado? No, vienen como sea. A lo mejor la experiencia significaría que yo debiera coordinarme con servicios de traslado, coordinarme, no tengo por qué ser dueño, para que efectivamente los traigan donde estoy yo, generen una experiencia discursiva anterior hasta que yo llegue, hasta que ellos, los turistas lleguen, para poder desarrollar un producto mucho más completo, ¿ya? Entonces, no es que necesite dinero para poder tener bienes, servicios para generar experiencia, sino que puedo organizarlo, coordinarme, cooperar para el desarrollo de una experiencia. Porque recuerden que el concepto clave aquí es la calidad. Y en definitiva, pueden haber protocolos de calidad, normas de calidad, pero la calidad al final es tasada, es juzgada por un juez que es el cliente, que es el turista. Es decir, cómo la expectativa se cumple o se supera en función de la realidad. Y lo que yo les estoy diciendo es que se cumple o se supera en la medida que pensemos en la experiencia turística, no en el bien turístico, no solo en el bien turístico, no solo en el servicio turístico, sino que en la combinación de todo. ¿Qué debiera considerar, por lo tanto? Una experiencia turística debiera considerar, desde ya, integrar más de un sentido. No es solo contemplar un paisaje, no es solo oler la comida, también es tacto, también es meter las manos, también es pararse frente a la lluvia,
pero hay que estar preparado para todo lo que signifique incorporar más de un sentido en la experiencia. Importantísimo, importantísimo incorporar narrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que conocer la historia, hay que conocer las narraciones, los cuentos, las leyendas, las explicaciones de por qué se hacen las cosas en los territorios y de por qué no, ¿ya? Sobre todo cuando estamos en una región donde hay relaciones interculturales con pueblos originarios como el pueblo mapuche. Es decir, no es solo, mira, no es solo que está la ruca ahí, hacia dónde se dirige, cómo se instala, por qué tiene esa forma. Toda esa narrativa es importante incorporarla. Cuando se compra un souvenir, cuando se compra un souvenir, cuando se compra un llavero que tiene este mismo dibujo, vuelvo acá. ¿Qué significa esa explicación de ese llavero? Ese llavero es un cultrún. ¿Qué significa? ¿Qué significa esa luna, eso que aparece? Entonces, es tremendamente importante incorporar las narrativas, ¿ya? Y ese es un problema que nosotros hemos ido identificando también como Centro de Investigaciones Territoriales en algunos emprendimientos turísticos donde la falta de la narrativa es un elemento importante. Y por último, la interacción con el entorno, ¿ya? Es decir, la experiencia turística no puede basarse en una visita localizada en un solo lugar, en un solo momento. No es solo visitar la ruca, sino que también es cómo eso se incorpora con otros elementos de naturaleza que están ahí, con la siembra, con las formas de vivir, en los temas de la relación con el río. Cada una de las cosas tiene que incorporar el entorno, ¿ya? Para terminar, porque ya estoy dentro de mis 20 minutos, 3 cosas que son clave y con esto termino. La nueva gerencia de emprendimiento turístico debe centrarse hoy día en el concepto de la experiencia, para poder generar y unir estos 3 conceptos, que son los servicios, los bienes y la confianza, ¿ya? 2, la calidad como concepto debe ser la guía tanto de bienes, servicios o experiencia, ¿ya? Cada uno de los 3, y la combinación de los 3 para formar la experiencia, tiene que estar basado con la calidad. Calidad en un concepto muy simple, que es, por lo menos, cumplir o superar con las expectativas de los clientes, de los turistas que están ahí. Y tercero, que no tiene que ver con la presentación, porque solo lo nombré al principio, pero es importante, hoy día uno de los desafíos importantes es la seguridad sanitaria, y el turismo de intereses especiales lleva la delantera en eso, porque no es masivo, por lo tanto se puede desarrollar de mejor forma que el turismo masivo, la seguridad sanitaria y la digitalización o la informatización de los emprendimientos en términos de reservas, qué sé yo, todo lo que signifique hoy día el uso de los dispositivos digitales, porque el aumento del uso de los dispositivos digitales en un año ha sido superior a todo lo que hemos vivido en los años posteriores. Por lo tanto, hoy día el turismo, si bien ya estaba muy, muy metido dentro de la digitalización, los emprendimientos más pequeños están, entre comillas, obligados a hacerlo. Eso, me pasé solo 3 minutos, así que espero que haya estado bien y se haya escuchado bien. Muchas gracias, don Claudio. Está bien, le perdonamos esos 3 minutos, no es nada grave. Agradecemos tu intervención y ciertamente nos abres un campo de discusión bastante interesante, ¿no? La calidad, la experiencia, la seguridad sanitaria, la digitalización, cuatro temáticas que va a ser interesante de seguir profundizando. Y yo invito a los asistentes, tanto en YouTube como acá en Zoom, que escriban sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Está el colega Luis Vergara ahí muy atento para captar esas preguntas y entregárselas a los expositores, y al finalizar de esta ronda de exposiciones podamos desarrollar una conversación con los expositores acerca de estos temas que van a ir surgiendo. Así que los invito nuevamente a que escriban allí sus dudas, inquietudes, comentarios, etcétera. Vamos a continuar con nuestra ronda de presentaciones y corresponde ahora presentar a un amigo de la Universidad de la Frontera, el doctor Plácido Cruz, quien en este momento está en la ciudad de La Paz, en Baja California Sur.
El doctor Plácido Cruz nos va a exponer su presentación titulada El turismo en Baja California Sur, México y sus retos en emprendimientos. El profesor Plácido es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de La Paz. Además de una maestría en Negocios y Estudios Económicos en la Universidad de Guadalajara. Y es doctor en Planeación Estratégica y Dirección Tecnológica por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ha colaborado en diversas actividades de docencia aquí en la Universidad de la Frontera, y también en la Universidad de Guadalajara y en el Instituto Tecnológico de La Paz. En la Universidad Autónoma de Baja California Sur ha sido responsable de la maestría en Administración Estratégica, responsable también del Foro de Comercio Exterior. Es jefe del es actualmente jefe del Departamento Académico de Economía, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT nivel 1 y miembro del Cuerpo Académico de Políticas Públicas y Desarrollo Económico. Tiene una vasta trayectoria en publicaciones en libros y revistas, además de ser un conferencista internacional. Y sus líneas de investigación es el desarrollo económico y sectorial y, por supuesto, el turismo. Trabajando en diversas materias, le ha correspondido colaborar y contribuir en el diseño de legislaciones en México en materia turística y en el desarrollo para agencias de competitividad en los destinos turísticos de Baja California Sur. Agradecemos enormemente, Plácido, que puedas acompañarnos y haber aceptado esta invitación a exponer acá a muchos de los que están conectados en estos momentos y que nos están viendo en directo y los que nos van a ver más adelante. Así que dejo con ustedes a esta audiencia al doctor Plácido Cruz. Muchas gracias, Plácido, y bienvenido a este seminario. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por la presentación y muy buenos días a todos. Con gusto comparto a ustedes parte de un trabajo que hemos estado realizando acá, ya lo dijo Pablo, en La Paz, Baja California Sur. Y ahorita vamos a comentar, digamos, en la charla, ustedes van a ver lo que antes se ha promovido más, que es el turismo masivo, y cómo ha ido transitando a experimentar otro tipo de emprendimientos en materia turística. Entonces, permítame con esta presentación, en los 20 minutos que tengo, y comentarles lo siguiente. Ciertamente, en Baja California Sur es uno de los 2 estados más importantes en México de sol y playa, ¿sí? Entonces, situémonos en esa parte, aclarar desde luego a la audiencia, reconocer la importancia del turismo como una oportunidad, obviamente, para generar recursos económicos, ¿sí? Hemos identificado que tiene una escala de potencial mundial, ¿sí? Ya lo hemos visto, y cómo es importante la generación de recursos en cada país, en cada región, en cada pueblo y en cada familia. Es uno, obviamente, de los sectores más globalizados, una OMT, y va a favorecer el desarrollo de las regiones. Sí, solo sí se le encausa de una forma adecuada, sobre todo en nuestra región, Baja California Sur, prevalece mucho el cuidado al ambiente. Entonces, bajo esa premisa, mi intención es compartir estas experiencias en materia turística en Baja California Sur, y estas acciones que muchas han ido encaminadas de la mano no solamente del mismo microempresario turístico, sino lo que se ha hecho y hemos visto que ha funcionado en esta región es donde también interviene el gobierno para promover, facilitar, encuadrar, pero también interviene las instituciones de educación superior. Eso ha generado una mayor credibilidad, y es a lo que me voy a centrar en una parte de la charla. Desde luego hemos visto algunos datos de turismo en materia general, y aquí hago alusión a la riqueza de los servicios de hospedaje y alimentación,
generan prácticamente el 70% del Producto Interno Bruto. Registro al primer trimestre del 2020, una ocupación hotelera que ahora a septiembre del 2020, según datos oficiales, cayó más del 60% en México como país, y la llegada se redujo en un 60% los primeros 8 meses, ¿sí?, del 2020, digamos. Ahora, en el ranking, digamos, México está situado en el top 10 al 2019, estaba creo que en la posición número 7. Ahora, bueno, hemos visto estadísticas muy raras, ¿no? Donde México está en el 3 y en el 2, pero con 25 millones de arribos de turistas, digamos, no es algo muy normal, ¿verdad? Pero bueno, por eso no puse el dato del 20, porque sí es algo, estamos ya en el número 3, por ejemplo, algo raro, ¿no? Pero es por una cuestión coyuntural. Sin embargo, digamos, en la parte normal está México en la posición número 7. Y en del 19 al 20 sí se vio obviamente afectado en el primer trimestre hasta 17 millones de llegadas de turistas internacionales, cayeron obviamente los ingresos, el gasto de residente cayó un 62%, la salida de turistas internacionales a México igual cayó un 59%. Y estos datos nos van a servir para entender lo que después voy a comentar, la ocupación hotelera un 35%, es decir, vemos una serie de estadísticas que decimos, bueno, y ahora esto, ¿qué nos va a mostrar? Yo como microempresario o yo como quien promueve el emprendimiento en materia turística. Si estoy viendo, por ejemplo, esta caída en este periodo difícil que parece a nivel mundial. En el caso de México, la procedencia de los turistas es principalmente de Estados Unidos, el 62%, Canadá un 15% y otros un 16%. Entonces, en función de esto, Baja California Sur ha tomado algunas decisiones, por eso presento las gráficas, sin afán de abrumarlos. También, fíjense, en los principales aeropuertos que recibieron mayor cantidad de extranjeros en México, está Baja California Sur, es la parte en azul oscuro, ¿sí? Yo estoy en esta posición, en la punta, que es casi en la punta, La Paz, Baja California Sur, y obviamente uno de los destinos que recibe más turismo es Los Cabos, y estamos a 1 hora 20 minutos. ¿Sí? Y la variación obviamente cayó en un 55% la recepción de este tipo de turistas. Bien, me voy situando ahora en mi estado, en la unidad de estudio. Es una población del estado pues algo pequeña, 760 y tantos mil habitantes, de las cuales La Paz es la capital. Y pongo el dato para que vean la magnitud de la población, 250,000 más o menos. Habitantes en la capital. Esta es la península. Si ustedes me dicen, oye, ¿dónde se genera la mayor cantidad de turismo? Yo les diría, en Cabo San Lucas está casi el 70% y se ha utilizado como puente turístico a la zona de La Paz para promover el turismo, ¿sí? Entonces, ahora, digamos, a manera en las microrregiones, digamos, ¿qué es lo que encontramos y qué es lo que se ha observado? Si decimos que en la zona sur del estado, Cabo San Lucas, Los Cabos, se genera un turismo de sol y playa, van a ver ahorita las estadísticas que voy a presentar y qué decisiones han tomado algunos microempresarios. Vemos una diversidad en cuestión no solamente de sol y playa, vemos también, hay riquezas, se identificaron pueblos históricos, áreas de sierra y comunidades de oasis u ojos de agua. Incluso en estos pueblos históricos, la historia se ha identificado que, bueno, han visitado famosos que han sacado mayor provecho de este tipo de regiones y los pobladores no los han sabido aprovechar o vender, ¿verdad? Entonces, en función de estas riquezas,
Fíjense cómo ha transitado Baja California Sur en cuanto a infraestructura, que es una parte importante. Bien, lo que hemos visto del 2015 al 2019 en capacidad hotelera y de cuartos es inmenso lo que ha crecido el área de Los Cabos. Fíjense, hasta el 2020, 173 monstruos de hoteles que generan casi 21,000 cuartos. Esa es la mayor proporción donde se genera de sol y playa. En La Paz, 3 millones, y bueno, con esa parte lo dejo. Porque de estas estadísticas voy a plantear la reflexión de qué es lo que se ha promovido en otro tipo de emprendimiento. Eso es lo convencional, y sí hemos visto obviamente crecimiento en esto. Sin embargo, la llegada de pasajeros totales, obviamente por mes, haciendo un comparativo del 19 al 20, cayeron todas las estadísticas, pero sí hubo turismo. Entonces dice uno, bueno, ¿y cómo se generó? ¿Qué se hizo? ¿No? O si bajo estas circunstancias, ¿qué se puede hacer? Entonces, si vemos que en todos los municipios de Baja California Sur cayó el turismo, ¿sí? Y también la reflexión de dónde viene el turismo. Bueno, principalmente es Estados Unidos. Si se fijan, coincide con la parte gráfica a nivel nacional, nomás que acá en Baja Sur es 70% de Estados Unidos, el resto es nacional y otros pobladores. Entonces, si tenemos este tipo de turismo que casualmente pues llegó por la parte del interés sol y playa, ¿qué reflexión hizo la población de zonas rurales, de La Paz capital, que hay otro tipo de actividades? Entonces, de hace unos 10 años para acá, se ha hecho la reflexión de, bueno, ¿qué más podemos hacer? Entonces, se identificaron, les decía hace rato, zonas con riqueza donde se puede hacer turismo alternativo. El turismo alternativo ha crecido de una forma importante, sobre todo para las familias, donde pueden generar sus recursos económicos. Están viendo en pantalla fotos de San Antonio, que es una comunidad a 40 minutos, 40 minutos más o menos de la capital, en donde hay riqueza histórica, hay riqueza natural, y estos pobladores lo que hicieron, ¿sabes qué? Queremos aportarle al turismo, porque todo se va a Los Cabos, por eso les presenté las gráficas, se va a Los Cabos, oye, no hay forma de traerlos para acá. Entonces, de ellos salió la iniciativa, pero acuden al gobierno del estado, pero a su vez también acuden con la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Entonces, la sensibilidad entre profesores, investigadores, empezaron a ayudarles a estas comunidades a armar digamos, a rescatar sus sitios y a promover, enseñarles a promover de manera empresarial, como ya lo comentó el profesor que me antecedió, este tipo de actividades, hacerlo de una forma muy profesional, ¿sí? Incluso si se ve que el mayor turismo es de Estados Unidos, es un turismo que pues sí exige mucho, y si los llevamos a estas zonas habrá que vestir bien, no de lujo, sino el servicio para que tengan la experiencia. Entonces, lo que se hizo fue promover la certificación y capacitación de los pobladores en normas oficiales mexicanas, ¿sí? En estándares de competencia, para que sigan ciertos pasos y promuevan el servicio. Entonces, el turismo alternativo, por ejemplo, en San Antonio ha servido, y los mismos pobladores, unos hacen la guía, otros ofrecen la comida, otros ofrecen el souvenir, otros ofrecen la foto, y de esta forma se organizaron con la ayuda de profesores y con la intervención del gobierno. Digamos, esa es una experiencia. Dos, obviamente la promoción y obviamente el contacto con la naturaleza
es importante. Entonces, además de ir a la playa o a las albercas, que es lo masivo en Los Cabos, en La Paz, afortunadamente, en los últimos años se identificó una especie que es el tiburón ballena, que llega aquí a la capital, a una isla. Entonces, es una especie que mide casi 20 metros, entre 18 hasta 20 metros, y donde la persona tiene la oportunidad de nadar con él. Por ejemplo, en este tipo de embarcaciones hay desde que viene una sola persona hasta un grupo de 10. Ahora se redujo, ¿sí? Entonces, los que antes eran pescadores, ahora en temporada alta, que viene siendo casi de noviembre hasta abril, la temporada alta, hacen este tipo de actividad y se dan cuenta que el turismo lo paga. Hay unos que vienen desde Europa y nada más vienen 2, 3 días a nadar con el tiburón ballena y se van. Entonces, ¿qué es lo que se hizo aquí? Ok, hay que cuidar la especie. Entonces, las áreas de gobierno, las áreas naturales, dijeron, ok, está bien, lo pueden hacer, pero vamos a organizarnos. Entonces, como es una especie que hay que cuidar, entonces hay que capacitarnos. Entonces, de nueva cuenta, entró la universidad, se identificó las normas que pueden regular y que las tengan los mismos pescadores. Entonces, a raíz de esto, ha sido beneficioso para ellos porque además el pescador pues, puede hacer en algunas temporadas este tipo de actividad y llevar a personas a nadar. Número 3, el turismo rural también ha sido una parte importante de rescate. Decíamos utilizar como puente el turismo a través de los tour operadores, pero certificados, vuelvo a lo mismo, para que los lleven a estas zonas rurales a otro tipo de segmento de mercado que le gusta tener el contacto. Entonces, lo que se hizo en el turismo rural, pues si quieres un desayuno, pues te llevo a cortar los vegetales, ¿sí? Te digo cómo hacer las tortillas de harina y te llevo después a hacer un senderismo, un recorrido. Entonces, digamos, aquí los que intervienen son los pobladores con la ayuda del tour operador que viene de un destino de sol y playa, pero que les ofrece algo adicional. Ha funcionado y no es un turismo masivo, digamos, es un turismo controlable. 4, me quedan pocos minutos, la organización de eventos deportivos, pero contacto con la naturaleza en áreas rurales, se les ha, las familias han sabido, digamos, ofrecerles la renta a veces de un equipo o el mantenimiento o simplemente los espacios para que puedan tener 2, 3 días agradables, también ha sido una parte importante de rescatar este tipo de actividades. Antes no se hacían y los mismos pobladores lo están haciendo. Y por último, voy a terminar con un servicio que hemos identificado que en los últimos 5 años, no tiene mucho, el tipo de buceo adaptado. Y corrijo, me corrigieron los expertos porque yo les dije, pues es el turismo inclusivo. Me dijo, no, es un turismo con actividad de buceo adaptado. Esa es la palabra correcta. Dije, bueno, pues ya aprendí algo. Entonces, este tipo de turismo que aquí en Baja California Sur han venido, incluso National Geographic y agencias de carácter internacional, a capacitar a expertos buceadores, pero para brindar el servicio a este tipo de segmento de mercado, ha sido una parte que ha llamado la atención. Digo, esto es reciente, 5 años. Entonces, voy a terminar mi intervención ahorita con un video, pero el mensaje es
que se han identificado actividades para un segmento de mercado que antes no estaba contemplado de hace 10 años. Como vieron las estadísticas, todo parecía o todo parece que nada más es turismo masivo, pero hay este tipo de turismo a veces lo pagan muy bien. Incluso no mencioné otro que es el aviturismo, donde también intervienen, insisto, las familias, y la experiencia que hemos identificado es que las instituciones educativas e investigación son las que tienen una gran fuerza, ¿sí? Credibilidad, que yo creo que la palabra correcta es credibilidad, y obviamente pues todos salen ganando. Por su atención, muchas gracias, y termino con un video, es un minutito, máximo 2, y les comparto ahora el video, que lo preparó National Geographic, y es aquí en Baja California Sur. Y espero les guste, y iniciamos. Cuando entro al agua sí me olvido de todo y vivo el momento, ¿no? No me siento diferente, vaya. No me siento como una persona con discapacidad. Me siento como una persona igual que el que está al lado de mí. Mi nombre es Roberto Alejandro Ramírez Rivas y tengo 24 años de edad. Yo tuve un accidente automovilístico un 2 de noviembre del 2011. Me fracturé las cervicales, la 1, 5 y 6. Yo soy Chicana, dirijo Buceo Sin Barreras México. El mundo subacuático ofrece algo inigualable a las personas con discapacidad. Por ejemplo, las personas como Tito, que tienen poca movilidad física en la tierra. En el agua cambia todo, ¿no? Claro que después del accidente, pues sí pierdes libertad para todo. Tenía que depender de alguien y sí se siente feo, ¿no? Las actividades que me gustaban hacer antes del accidente eran todas aquellas actividades que tenían que ver con el mar. Yo me sentía libre. La historia con Tito ha sido una historia muy, muy interesante para nosotros. Pues nosotros, sabiendo que él tenía mucho interés por las cuestiones del mar, fue invitarlo a participar en las cuestiones del buceo, una aventura nueva. Y lo que hicimos fue hacernos de un equipo muy interesante de instructores de buceo de California Sur, que se enamoraran del proyecto y que ellos podían transmitirle a Tito pues, todos sus conocimientos y experiencias para poder llevarlo otra vez al mar. Me olvido de todo y ya nada más eres tú y el fondo del mar. Y ya sientes esa libertad que tiempo atrás la tenía. Y allá abajo la recuperas. Pues bien, un placer y quedo atento a sus preguntas. Un buen día a todos. Muchas gracias, Plácido, por esta excelente presentación, ¿no? Y que nos da la posibilidad de conocer que a pesar que estamos a miles de kilómetros de distancia y con paisajes ciertamente geográficos muy diferentes, tenemos muchas cosas en común en nuestros territorios, la Araucanía con Baja California Sur, guardando ciertamente todas las proporciones y las diferencias que hay muchos elementos en común que nos hermanan. Así que te agradezco la presentación e invito a los asistentes a que anoten sus consultas, sus preguntas a Plácido, a Claudio, para poder después establecer estas respuestas al finalizar de las presentaciones y se puedan integrar esas dudas en una conversación que vamos a tener al final. Corresponde ahora presentar
una propuesta que nace en el Centro de Investigaciones Territoriales a propósito de la gerencia del turismo de intereses especiales. Y quiero invitar al profesor Gustavo Aravena Payalef, quien es el director de este diplomado de gerencia de turismo de intereses especiales de la Universidad de la Frontera. El profesor Aravena Payalef es profesor de Estado en Biología y Ciencia de la Universidad de Chile, ingeniero agrónomo por la Universidad Austral y máster en Administración de Empresas por la Universidad Austral. Sus líneas de investigación tienen que ver con la administración, la economía agraria, el desarrollo económico rural, las economías campesinas e indígenas, la gestión organizacional y de emprendimientos rurales asociativos. Tiene una vasta experiencia en la economía de empresas, la administración de empresas, dictando cátedra y asignaturas a diversas carreras de la Universidad de la Frontera a nivel de pregrado y posgrado. Es un gusto tener a Gustavo que va a poder contarle a ustedes de qué se trata este diplomado, también como una forma de que la Universidad de la Frontera, y particularmente el Centro de Investigaciones Territoriales, intenta responder a los requerimientos que ciertamente el territorio y el entorno le plantean a la universidad. Gustavo, dejamos entonces contigo la audiencia para que hagas esta presentación y muy bienvenido seas a esta actividad. Muchas gracias, Pablo, por tu generosa presentación. Y también aprovecho de saludar a todos los presentes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Y agradecer particularmente la presentación tanto de Plácido como de Claudio. Bien, como muy bien ha señalado Pablo, les voy a presentar a continuación y muy brevemente este diplomado en gerencia del turismo de intereses especiales, que precisamente pretende ser una respuesta frente a los desafíos que nos depara este tipo de iniciativa. Quisiera, ¿no es cierto?, plantear que en la Universidad de la Frontera los programas de diplomado están certificados con las normas ISO y con la norma chilena que allí está indicado aquello. Bueno, alguna información de base en relación del diplomado. El diplomado tiene una duración aproximadamente de 3 meses y medio. Pretendemos empezar el día 7 de mayo, pero eso sí, necesitamos un número mínimo de estudiantes para dar paso a esta iniciativa con un mínimo de 15 personas. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a este diplomado en gerencia del turismo de intereses especiales? Bueno, puede ser un título técnico o profesional y en esos casos basta con una fotocopia. Y en el caso de empresarios y emprendedores basta con una declaración jurada simple o bien un currículum vitae que acredite experiencia de trabajo en el ámbito del turismo. Por lo tanto, es una iniciativa muy abierta, por así decirlo, al público. Las sesiones, dada la situación de pandemia, se van a realizar todas vía e-learning a través de la plataforma Zoom. El total de horas son 132, de las cuales 66 son sincrónicas. Y aquí quisiera explicar brevemente qué es lo que significa sincrónica. Significa, ¿no es cierto?, clases efectivamente reales frente al computador. Y las otras son 66 asincrónicas, que corresponden a trabajo del relator con el estudiante o con grupos de estudiantes, o bien es el trabajo entre estudiantes para desarrollar tareas y trabajos asignados. El horario que está definido para este diplomado es el día viernes de 18 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas. La asistencia requerida es de un 80% a las sesiones sincrónicas y un 60% a las asincrónicas. ¿Quiénes van a ser los relatores? Los relatores van a ser los profesores que integran el Centro de Investigaciones Territoriales, más algunos invitados externos a la Universidad de la Frontera. Y ahí tenemos invitados específicamente para desarrollar algunos temas específicos a una colega de la Universidad de Concepción, a colegas de la Universidad Autónoma de Baja California, de México, y también de una mesa, esa es una especie de mesa, de municipalidades del GAL prealpino de la zona de los Dolomitas en Italia, que han desarrollado vasta experiencia en el tema del turismo de intereses especiales. Es una zona de cordillera muy parecido a lo que podemos tener acá en Curarrehue, Melipeuco, Lonquimay. Bueno, el valor total de este diplomado son 900.000 pesos. Esto incluye la matrícula más el arancel,
y específicamente la matrícula son 100.000 pesos y el arancel de 800.000 pesos. Sin embargo, nosotros vamos a hacer, a quienes soliciten sus descuentos, se les hará un descuento de hasta un 30%. ¿ya? De tal manera que, de ser así, el diplomado en total con un descuento del 30%, en la práctica quedaría con un valor de 660.000 pesos, lo cual en mi opinión y en nuestra opinión es un valor bastante amigable, es prácticamente un servicio ya hacia la comunidad, porque si ustedes comparan con otros programas de diplomado, fundamentalmente fluctúan entre 1.200.000, 1.500.000, incluso hasta 3 millones de pesos. ¿ya? Así es que no por ser de bajo costo ello va a ir en detrimento de la calidad, todo lo contrario, aquí nosotros vemos un tema de responsabilidad social y por eso que hemos hecho, ¿no es cierto?, un esfuerzo por que los valores sean amigables. El plan de estudio de este diplomado considera primero partir con una jornada de introducción, que va a ser acá, está presente el colega Néstor Contreras, donde los relatores vamos a hacer todos los programas, todos los profesores del programa, y básicamente aquí se hace el rayado de cancha, se va a enseñar a usar la plataforma, se va a explicar las metodologías de trabajo, las normas de evaluación, ¿ya? Y eso nos va a demandar un periodo de tiempo de 6 horas frente de clase. Luego viene un segundo módulo que es Fundamentos del Turismo de Intereses Especiales, Territorio, Naturaleza, Cultura e Historia, donde el responsable es el doctor Alan Garín, y en el cual los relatores son el profesor Garín, el profesor Espinosa, el profesor Treucan y el profesor Jaime Flores, quienes abordarán desde sus respectivas competencias disciplinares el análisis de las dimensiones de territorio, naturaleza, cultura e historia. Posteriormente vendrá un módulo que habla sobre la gestión estratégica e innovación para el desarrollo del turismo de intereses especiales, en el cual los relatores va a ser quien habla, más el profesor Luis Torralbo, que también tiene experiencia en todo lo que es proceso de innovación, y la profesora Claudia Barquesi, quien va a relatar específicamente algunas experiencias, como por ejemplo la ruta del queso en otros países, o rutas agroalimentarias. Posteriormente vamos a dar paso al módulo 4 que se refiere a habilidades estratégicas para la gerencia, que va a estar a cargo del profesor Briceño, y los relatores, además de Claudio, son Julio Tereucán y Judith Juárez, que es de la Universidad de Baja California. Y un módulo 5 que va a ser el desarrollo de productos turísticos, cuyo coordinador responsable es el profesor Espinosa, y quien estará acompañado de la colega Sandra Fernández de la Universidad de Concepción. Y finalmente un módulo de taller de proyecto turístico, cuyo coordinador responsable es Pablo Martínez, y en el cual participan, además de Pablo, Luis Torralbo, quien tendrá un rol importantísimo en esto, y también todos los profesores del Centro de Investigaciones Territoriales. Algo muy importante que es el tema de la evaluación. Nosotros aquí no queremos hacer pruebas, ¿ya? Porque ya a esta altura de la vida, ¿ya? Y más en condiciones de pandemia, probablemente uno quiere un sistema de evaluación muy amigable, pensando que muchos de ustedes trabajan, y los módulos serán evaluados mediante trabajos, estudios de casos y otros, ya sea trabajos o estudios de casos desarrollados de manera individual o a nivel grupal. La nota final del diplomado se obtendrá según las siguientes ponderaciones. Cada módulo, con la excepción del módulo de introducción, que no lleva nota, sino que una evaluación formativa, pero todos los otros módulos tienen un 15%. Sin embargo, el módulo final de taller de proyecto, que se va a ir construyendo a lo largo del desarrollo del diplomado, va a tener una ponderación del 40% de la evaluación total. También es importante tener presente que si se reprueba uno o más módulos del diplomado, no se podrá acceder al certificado que otorga el programa de diplomado. Sin embargo, en el caso que un estudiante tenga una nota de reprobación en uno de los módulos igual o superior a 3,6, tendrá derecho a un trabajo recuperativo, ¿ya? Y quien repruebe por inasistencia no tendrá derecho a este beneficio. Bien, quienes requieran mayores consultas, ahí están los datos de contacto, consultas e inscripciones a formacioncontinua.agrofor@ufrontera.cl, y el teléfono es el 569-493-1100.
764. Bien, básicamente eso, y muchas gracias, y motivarles a que puedan participar de esta muy buena iniciativa que ofrecemos como Centro de Investigaciones Territoriales. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, por tu presentación y por explicar bien en detalle esta propuesta de, que ya no es una propuesta, es una oferta, es algo, un programa que está al servicio de la comunidad y que pueden inscribirse y participar en ella. Hoy día hemos tenido entonces tres muy buenas presentaciones. La primera del doctor Claudio Briceño, quien nos habló de la gerencia y el valor público en los emprendimientos turísticos, enfatizando en cuatro conceptos, ¿no? La experiencia, la calidad, la seguridad sanitaria y la digitalización. Luego tuvimos a Plácido, al doctor Plácido Cruz, de Baja California Sur, que nos mostró, ¿no? Nos evidenció que no obstante existe un turismo masivo en la zona de Los Cabos, muy potente, muy fuerte en México, el surgimiento de un turismo alternativo, que para nosotros podría ser el turismo de intereses especiales, ha ido incorporando y ganando terreno en el territorio, incorporando muchas familias procesos similares a los que estarían ocurriendo en nuestra región de la Araucanía. Y finalmente, Gustavo Aravena mostró y contó la propuesta de diplomado que tiene el Centro de Investigaciones Territoriales, al alero de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, como una propuesta para responder a los requerimientos del territorio. De eso hemos estado conversando y ya hay varios comentarios en el chat que yo le quiero pedir a Luis Vergara que se las presente a los autores y al mismo tiempo incentivar, todavía queda tiempo para que más personas puedan hacer sus consultas, sus preguntas a los expositores. Así que, Luis, te doy la palabra para que comentes de qué se está hablando en el chat y nuestros expositores puedan responder. Muchas gracias Pablo, muchas gracias Claudio, Plácido y también Gustavo por las excelentes presentaciones que han realizado. Sin duda nos invitan, como bien dice Pablo, a pensar una manera de hacer turismo que es distinta, ¿no? Ahí Plácido nos mostró esa iniciativa de turismo alternativo. Y como bien dice Pablo también, el chat está abierto para que ustedes vayan planteando ahí sus interrogantes, comentarios que quieran realizar respecto a las cosas que se conversaron y a las cosas que se van a conversar. Voy a plantear dos preguntas que se realizaron primero para Claudio y luego damos un espacio para que Claudio nos dé sus reflexiones y respuestas y luego pasamos a algunas preguntas para Plácido y para Gustavo, ¿no? Catalina pregunta particularmente para Claudio a qué se refiere con integrar más de un sentido. Claudio posiciona este concepto de la experiencia como un articulador central del desarrollo del turismo. Y uno de los elementos que estaba central dentro de esa nueva experiencia que se tiene que ofrecer, particularmente en esta iniciativa turística, era integrar sentidos. Entonces, Catalina pide que te puedas profundizar un poco más en aquello. Y una segunda pregunta tiene que ver con qué elementos de experiencia pueden ser diferenciadores, particularmente en una época de pandemia, ¿no? Como la que estamos. ¿Te referiste a alguno de esos elementos hacia el final de la presentación y sería interesante también que pudiese profundizar en aquello? Muy bien, muchas gracias, Luis. Bueno, voy a partir con la pregunta de Catalina y tratar de responderla, la verdad es que con ejemplo. En primera instancia, yo planteaba, digamos, el tomar el concepto de la experiencia como foco de atención en lo que es la planificación y administración de los emprendimientos de turismo de intereses especiales. Y se han señalado la literatura, los manuales y técnicas que se han escrito, dentro de sus puntos centrales siempre señalan incorporar más de un sentido. Es decir, por ejemplo, en los servicios de comida, incorporamos el sentido del gusto, pero incorporar solo el sentido del gusto nos mantiene con una experiencia limitada, ¿ya? Entonces, si uno quiere enriquecer la experiencia, si uno quiere entregar efectivamente, combinar estos elementos que yo planteaba al principio, tiene que incorporar más sentido, el sentido de la vista, es decir, cómo efectivamente se preparan los platos, el sentido del tacto,
cuáles son efectivamente cuáles son los ingredientes, de dónde vienen los ingredientes, cómo se trabajan. Entonces, no es solo el servicio de alimentación, sino que es el servicio de alimentación más ver cómo se produce, más tocar dónde están, tocar los productos, sentirlos, e incluso ser parte de la preparación, ¿ya? Entonces, a eso me refiero, es decir, cuando hay un servicio de traslado, que puede ser simplemente un furgón que te lleva a un lugar, tienes que incorporar, por ejemplo, el sentido del audio, es decir, poder escuchar la narrativa. Yo incorporaba ahí la narrativa como un elemento central dentro de la experiencia. Por lo tanto, el poder efectivamente que quien me traslade me cuente un poco de lo que voy viendo, entonces voy mirando, voy escuchando, va combinando los sentidos y va generando este concepto de experiencia, ¿ya? La experiencia siempre va a estar compuesta de más de un elemento. Puede ser más de un sentido, como yo lo planteaba, pero también combinar servicios con bienes, también combinar actividades, también ir combinando, ir haciendo y trabajando esta combinación de acciones para poder desarrollar la experiencia. Cuando hay un solo elemento, es difícil considerarlo como experiencia, es más bien un bien o un servicio. Entonces, la combinación de estos elementos son los que generan la experiencia. Y la segunda pregunta, Luis. Ya me acordé. ¿Cómo hoy día, en el contexto de pandemia, podemos establecer una diferenciación, sobre todo en los emprendimientos de turismo de intereses especiales? Bueno, el año pasado, cuando nosotros entramos en pandemia, el Centro de Investigaciones trabajó un par de estudios para identificar dónde estaban los principales problemas y además cuáles podían ser las principales fortalezas al enfrentar un proceso de pandemia. Entonces, voy a hacer referencia a esos resultados, no lo estoy inventando yo, sino que fueron parte de un estudio y una encuesta que se hizo a emprendedores turísticos. Y algunos de los resultados que ahí estaban tenían que ver con que una de las fortalezas para poder enfrentar hoy día el tema de la pandemia tenían que ver con la masividad, con la cercanía social, ¿ya? O con el distanciamiento social, como se plantea dentro de las normas de seguridad por el tema del COVID. Entonces, el turismo de intereses especiales, por ejemplo, el turismo rural, presentaba un gran desafío y una gran fortaleza en términos de que no se asociaba a la cercanía de las personas, ¿ya? El turismo rural, el turismo de cabaña, pero de baja intensidad, ¿ya? El turismo contemplativo. Entonces, hay una serie de elementos que tienen que ver con tomar cuáles son los factores de riesgo del COVID y cómo esos factores de riesgo yo los tomo y puedo enfrentarlos de mejor manera. La proximidad la enfrento efectivamente con la posibilidad de distanciamiento. Otro tema importante, y ahí sí, que más que una fortaleza era un desafío que planteaban los emprendedores turísticos, tenía que ver con las normas de higiene y seguridad en lo que significa limpieza. Se trataba de establecer protocolos que aseguraran la confianza del cliente. También tiene que ver con la experiencia, ¿ya? Es decir, cómo yo soy capaz de establecer protocolos, normas, y cómo las hago públicas y cómo las publico para que aquel cliente turista que quiera venir, que quiera ser parte de lo que yo le estoy ofreciendo, se sienta seguro. Entonces, ahí hay un tema también que es importante. Pero yo diría que, si es por resumir, el tema del distanciamiento social es la clave diferenciadora con otros tipos de turismo masivo, claramente. Claro. Muchas gracias, Claudio, ¿no? El año pasado se habló bastante de esto, de este giro como que iba a dar el turismo a partir de la pandemia, y una de
alternativas, como tú bien dices, fue el turismo rural y este turismo como de baja densidad, ¿no? Donde la distancia social fuera como un elemento clave, particularmente para asegurar cierta experiencia agradable en un contexto de pandemia. Bueno, en México, ¿no?, se están explorando estas distintas formas alternativas de turismo, que como bien decía Pablo, nosotros la llamamos turismo de intereses especiales, ¿no? Y en ese sentido, Valeria pregunta para el profesor Plácido, ¿cuáles fueron los desafíos al incorporar estas formas de turismo adaptados, ¿no?, que se han enfrentado particularmente allá en México? Sí, gracias, Luis. Bueno, agradezco la pregunta. Yo creo que hubo dos desafíos principalmente. El número uno, hacer el cambio de conciencia en el microempresario, en el empresario turístico, que ya venía haciendo otro tipo de actividad. El hacerlo cambiar fue un reto importante. Número dos, en la localidad o en el estado donde estamos situados, como está alejado del macizo continental, a veces el proceso de capacitación o el pagar por educarme o el pagar por conocer más no estaba bien fundamentado hace ya 15, 10 años, ¿no? Se ha venido haciendo conciencia de que para poder ofrecer un mejor servicio necesito obviamente capacitarme y certificarme. Ese fue uno de los principales retos que ahí entre la universidad y el gobierno del estado de Baja California Sur actuaron, porque si se los decía y ellos lo dijeron, es que si me lo dice nada más por parte de una autoridad, como que no entiendo muy bien el interés, a veces creen que es simplemente el abusar, pero ya cuando se le hace conciencia por parte de una institución educativa, tienen una mayor conciencia de decir, bueno, voy a pagar y me va a servir para esto. Al principio tuvimos pocos, y debo reconocer pocos, microempresarios o guías que se certificaron, pero después al ver el beneficio que tenían ellos, al tener obviamente mayor turismo, los que están certificados o mayor servicios prestados, otros se decidieron unir. Por ejemplo, en la NOM 09, Baja California Sur, creo que se registraban no menos de 10 en el 2014. No menos de 10, por ahí más o menos. Ahorita, ahí ya hay más de 150 guías certificados. Y estos son de los últimos 2 años. Lo que nos dice es que la parte de conciencia y educación sí llevó, insisto, unos 2, 3 años como uno de los principales retos. Gracias. Claro, ese es un tema súper relevante, ¿no? Y ahí en ese sentido, Natalia nos pregunta también ¿cómo han operado particularmente, o si es que en este contexto de pandemia se ha dado fuerza particularmente a ese tipo de turismo alternativo que se desarrolla en México? ¿Qué ha pasado en este último año particularmente con ese tipo de turismo? Ok, digamos que se ha adaptado a las condiciones. Por ejemplo, un lanchero, un guía que lleva a ver al tiburón ballena, generalmente llevaban en poca normal 10 personas en lancha o 12, dependiendo de la embarcación. Ahora, pues les ha permitido trabajar, pero pues trabajan a un 50%. Entonces, pues más o menos, o sea, y ahora no nada más es trabajar al porcentaje que le dice la autoridad, sino que también le ofrecen, por ejemplo, a los estadounidenses les piden cierto tipo para poder viajar, análisis. Y aquí hay 2, 3 lugares autorizados. Entonces lo que hace el guía es vende el servicio y te dice, ¿sabes qué? Y te llevo a donde hacen la prueba PCR para que tú viajes sin ningún problema. O sea, ya están incluyendo en el servicio otro tipo de situaciones que nos piden en el aeropuerto.
Entonces yo digo, se ha adaptado a las circunstancias. Con el turismo internacional, que es el más difícil, con el turismo nacional lo que se ha hecho es promover el turismo, digamos, rural, es decir, vamos a comer aquí a una ranchería, hay un espacio también de caminata, y algo que hemos identificado es el servicio de bicicleta de montaña, algo que todavía no estaba muy bien fundamentado hace años, se empieza a explorar, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la respuesta. Sí, bueno, en relación a, muchas gracias Plácido, en relación a justamente a los desafíos que tiene implementar este nuevo tipo como de turismo alternativo, ¿no? Nicole comenta particularmente el desafío que tiene la digitalización del turismo también en la zona de Pitrufquén, acá en la región de la Araucanía, ¿no? Ella dice que un desafío muy grande es la digitalización aquí en la Araucanía. En Pitrufquén, por ejemplo, la mayoría de los emprendimientos turísticos tiene dueños mayores de 45 años y muchos de ellos poco saben del tema de las redes sociales, ¿no? Hoy día, particularmente las redes sociales se han instalado como una estrategia de publicidad sumamente relevante en la iniciativa turística, y además en algunos lugares, nos recuerda Nicole, ¿no? La señal no acompaña mucho, la señal de internet, la señal de teléfono. ¿Cómo se puede enseñar entonces a alguien que no sea o que no es nativo digital ocupar esas redes particularmente para avanzar en el desarrollo del turismo? Una pregunta que queda planteada tanto para Plácido como para Claudio. Yo creo que, o sea, yo coincido con ella primero que es un desafío, que es un problema hoy día el tema de la digitalización, pero que es una necesidad. Yo creo que el desarrollo de plataformas colectivas, de plataformas colectivas que pudieran agrupar a emprendedores turísticos con un administrador externo, puede efectivamente ser una solución en cuanto al acceso efectivo que pueden tener los emprendedores a este tipo de herramientas. Efectivamente es muy difícil cuando no eres un nativo digital o cuando no te acompaña la capacidad de Internet de enfrentar estos desafíos. Por lo tanto, hay un par de experiencias de proyectos que nosotros también estuvimos viendo el año pasado, pero lamentablemente no nos adjudicamos el proyecto, donde nuestra idea era establecer estas plataformas que pudieran ser alimentadas desde servicios públicos con la información y con la coordinación hacia los distintos emprendedores. Hay formas de hacerlo, hay maneras de ayudar en cierta forma a estos emprendedores que se les hace más difícil. Pero claramente el Internet hoy día nos ha mostrado, digamos, las desigualdades que tenemos en este país. Las desigualdades que tenemos que enfrentar en las universidades, en los colegios, y que además tienen que enfrentar los emprendedores turísticos en forma particular, por lo que estamos hablando. Esas son desigualdades que también hay que enfrentar desde las políticas públicas. Son desigualdades que generan brechas entre aquellos que tienen efectivamente mayores posibilidades de calidad de red y mayores conocimientos de las redes sociales, digamos. Por lo tanto, ahí hay un desafío no solo para nosotros como investigadores o como profesores de la universidad, sino que también es un desafío para el Estado. Es un desafío, es una invitación a que las políticas públicas hoy día permitan igualar la cancha en cuanto a lo que significa el acceso a tecnología y a la calidad del acceso en la tecnología. Como te digo, lamentablemente es un desafío muy grande que nos supera a nosotros, pero sí creo que el desarrollo de plataformas colectivas, de la organización, de la cooperación entre los distintos emprendedores para el desarrollo de estas plataformas, podría ser una solución que permitiera, digamos, mejorar el acceso a la tecnología para relacionarse con estos clientes globales. Claro, y eso responde en alguna medida también a una pregunta que estaba en el chat de Cristín en relación a si es que la Universidad de la Frontera había en alguna medida generado alguna estrategia en conjunto con la Universidad de Baja California, de California Sur, para identificar ciertos problemas que se
justamente como bien describe Claudio, ¿no? El año pasado se trabajó particularmente en esto, se presentó un proyecto de generar una plataforma digital que permitiera a la gente readaptarse rápidamente frente a las condiciones de la pandemia, a este nuevo contexto donde se necesitaba redes sociales, donde se necesitaba contacto y difusión a través de las redes sociales para posicionar las actividades turísticas que estaban realizando, ¿no? Plácido, ¿cómo se ha afrontado particularmente este proceso este fenómeno allá, ¿no? De muchas veces también etario, ¿no? Donde los jóvenes llevan en alguna medida la delantera respecto a estas estrategias de difusión a través de las redes sociales de las actividades turísticas. ¿Cómo se ha afrontado ese fenómeno? Ha habido, bueno, pues dos situaciones. Hay quienes mayores que sí están dispuestos a capacitarse. Sí hemos tenido casos, pero hay quienes dicen, no, yo no puedo, incluso hasta más jóvenes. Dicen, no, yo no quiero usar eso, yo nada más quiero realizar mi actividad, dedicarme al senderismo, llevarlos y lo sé hacer muy bien y sé dónde están los pájaros para que los vean los turistas. Que el canadiense paga muy bien, por cierto. Lo que hemos hecho es decir a los, como ellos están en zonas rurales y a veces no tienen ni buena señal y el que tiene señal pues tiene que pagar datos y bueno, gasta. Bueno, ok, si descartamos esa opción, lo que hicimos como universidad fue acercarnos con los guías que ya habíamos certificado, que son de la capital, que estamos a 40 minutos, y les dijimos, oye, tú en temporada baja, ¿por qué no te dedicas a llevar turismo a estos lugares? Y entonces tuvimos 2 casos ahí de éxito, donde se les hizo la conciencia al guía, decir, oye, ¿tú eres capaz de alimentar la red social para llevarlo y venderla al pueblo? Sí. Entonces se hizo la página informativa en Face, de tal manera que el que tiene el primer contacto es el que está acá en la capital y los lleva a la zona rural. Entonces cada quien interviene donde es mejor. Ese es otro de los casos que hemos visto que funciona. A veces unos sí aceptan la capacitación, otros no, y hacemos este tipo de match. Obviamente va lento el proceso, pero vimos que sí funcionó, ¿sí? Entonces ese es un caso. Y preguntó aquí, veo, Marcela dice, ¿quién certifica a la universidad? Bueno, en México está el Instituto de Competitividad Turística, que digamos de la Sectur está dentro un instituto quien se encarga de regular, porque eso también lo puede hacer una empresa privada, quien verifica que todos los protocolos, que los instructores, que los tiempos, que el programa se lleve en orden bajo cierta normatividad. Entonces, obviamente las universidades pasan este proceso y son evaluadas antes, durante y después. Claro. Muchas gracias, Plácido y Claudio por las respuestas. Néstor nos comenta que un tema clave particularmente en el desarrollo del turismo también en la región, tanto en México como acá en Chile, es la formación de capital humano, ¿no? Y el uso de las TIC es una herramienta que debe ser accesible para todos, ¿no? Ahí tenemos el espacio, el Centro de Investigaciones Territoriales también está abriendo ese espacio del diplomado que nos contó Gustavo, que en alguna medida también viene a aportar con ese desafío que nos plantea Néstor. Por ahora esas son las preguntas, Pablo, que están en el chat. Te doy la palabra de vuelta. Gracias Luis, y agradecer ciertamente a las personas que participaron, porque abrieron harto campo para que nuestros expositores profundicen en los temas que abordaron en un tiempo breve, de 20 minutos. La idea es que la exposición no hayan sido larga, pero yo quiero felicitar y agradecer a los expositores por las propuestas, por mostrarnos estas visiones que nos obligan a repensar lo que estamos haciendo y ciertamente también abren posibilidades de reflexión a todos nuestros asistentes. Agradecer particularmente también a Gustavo. Y yo quiero pedirle a Gustavo que pueda ir cerrando un poco el seminario con lo que el diplomado busca. Y ahí me parece que lo nombraste al pasar, pero me gustaría que lo pudieras enfatizar. El diplomado está en convenio marco, por ejemplo. Muchos funcionarios públicos pueden acceder
al diplomado a través de eso. Al mismo tiempo es la certificación, esto cumple con normas de calidad, a propósito de lo que planteaba Plácido, ¿no? De que lo que se entrega también tiene que cumplir los estándares propios de calidad, que era algo de lo que Claudio habló en su presentación. Entonces, Gustavo, me gustaría que pudieras, te quiero dar a ti las palabras de cierre al seminario, con una reflexión respecto a la propuesta del diplomado, invitando a la gente a que pueda interesarse y participar de esta actividad, de este diplomado. Gustavo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, primero que todo, agradecer a Plácido. Sé que está con una diferencia horaria importante. Muchas gracias, Plácido, por tu intervención, por tu aporte, y esperamos seguir contando contigo en este tipo de iniciativa. Y también agradecer a Claudio por su presentación, por su trabajo. Muchas gracias, Claudio. Y también a Pablo por su rol ahí importante como guía, y junto con Luis, de esta importante iniciativa. Y a todos los que están detrás, en la tramoya, por así decirlo, a Natalia, a Ana Soto, a Alejandra, a Carolina, agradecer, ¿verdad?, su preocupación por desarrollar esta actividad y poder llegar a buen término. Bueno, yo creo que ha sido un webinar muy importante que nos permite pensar y reflexionar, y nuevamente invitarles a auscultar la posibilidad de incorporarse en este diplomado, que es en formato amigable, con clases los días viernes en la tarde y los sábados en la mañana. Y lo más importante, para todos los que hemos estudiado, hechos postítulos y posgrados, ¿no es cierto?, una de las cosas, uno de los talones de Aquiles o los cuellos de botella siempre son las evaluaciones. ¿Ya? Por lo tanto, este diplomado no va a haber pruebas, van a haber trabajos ya sea individuales o grupales. Queremos, ¿no es cierto?, entregar una propuesta muy atingente a los tiempos que corren. Evidentemente, esta pandemia va a implicar cambios en los flujos de migraciones, en los protocolos, en los quehaceres, y se percibe esto de la pandemia debiera generar una revitalización y una valoración de todo lo que es la naturaleza, ¿ya? Yo creo que el turismo de intereses especiales es uno de los componentes importantes precisamente en la naturaleza, y la gente hoy valora el contacto con los árboles, con los ríos, con las playas, el sentir esa sensación de libertad, y por lo tanto no me cabe duda, ¿verdad?, que aquí podemos entregar esos elementos, acompañados de otros como son el tema de la historia, el tema de la escultura, y esto está abierto a todo público. También me escribía internamente una colega de Ecuador, bueno, solicitar información a carolina.mesa@ufrontera.cl, y también a agrofor.formacioncontinua@ufrontera.cl. Y esto también está en la página web de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. Así que a atreverse, y muchas gracias, ¿no es cierto?, por vuestra presencia, por vuestras intervenciones. Así que muy agradecido. Gracias, Gustavo. Agradecer nuevamente a Claudio Briceño, a Plácido Cruz, a Gustavo Aravena, a Luis Vergara, y me sumo también a los agradecimientos a nuestras colegas que nos permiten estar aquí, que ayudaron a pensar esta actividad, que contribuyeron a organizarla, y todo el trabajo que ellas realizan. Se les agradece a Ana, a Natalia, a Carolina, a todas las colegas que nos han ayudado. Así que a todos ustedes, muchas gracias a cada uno de nuestros asistentes. Los esperamos en futuras actividades, y las invito a que consulten y participen de este diplomado que está armado, organizado con mucho afecto, con mucho cariño para la región y el territorio nacional. Incluso que quienes fuera de la región quieran participar también pueden hacerlo, incluso fuera de nuestra frontera. Así que todos muy cordialmente invitados. Muchas gracias a todas y todos. Un excelente seminario. No va a ser el último, es el primero del año que organizamos como Centro de Investigaciones Territoriales, y vienen muchos más, así que estén atentos también a esas informaciones. Saludos a todas y todos, y que les vaya muy bien. Cuídense, recuerden todas las medidas sanitarias porque la cosa está complicada. Así que un gran abrazo a todos. Muchas gracias, Ana, Natalia, Carolina. Nos vemos, que estén muy bien. Vale.